¿Alguna vez se han preguntado por qué en todo el mundo, desde Roma hasta San Petersburgo, desde Alejandría hasta París, se alzan estos extraños y solitarios gigantes? Enormes pilares de piedra, perfectamente pulidos, que se elevan hacia el cielo sin que nada se les fije. Los historiadores nos explican con una sonrisa que son simplemente monumentos, columnas triunfales, un tributo a emperadores, generales y dioses olvidados. Pero permítanme hacerles una pregunta sencilla que destruye este cómodo cuento académico. ¿Para qué erigir una complejísima estructura de ingeniería que pesa cientos de toneladas y no tiene ninguna carga funcional? Nos mienten descaradamente a la cara, y la magnitud de esta mentira es tan inmensa que una persona común simplemente teme creerla. La historia oficial se resquebraja con solo aplicarle una regla y una calculadora. Hoy desvelaremos una de las verdades más incómodas de nuestra civilización. Hablaremos de las columnas solitarias. Y créanme, después de este video, nunca más podrán ver la columna de Alejandro o la columna de Pompeyo con los mismos ojos. No verán un monumento, sino un dispositivo técnico o la ruina de algo tan grandioso que nuestra mente se niega a percibirlo. Comencemos con los hechos que están a la vista, pero que nos hemos acostumbrado a ignorar. Tomemos, por ejemplo, la joya de San Petersburgo, la columna de Alejandro. Se nos dice que fue instalada en 1834. El arquitecto Auguste Montferrand supuestamente utilizó un ingenioso sistema de andamios, cuerdas y la fuerza muscular de miles de soldados. Suena heroico, ¿verdad? Ahora, encendamos la lógica y recurramos a las cifras frías y la resistencia de los materiales. El peso del fuste de la columna supera las 600 toneladas. Es un monolito, una pieza sólida de granito. ¿Se imaginan siquiera lo que son 600 toneladas? Es el peso de 10 vagones de tren modernos cargados de carbón, o de 3 enormes aviones de pasajeros Boeing 747. Y se nos propone creer que este peso colosal fue desplazado sobre rodillos de madera utilizando cuerdas de cáñamo. Ingenieros y constructores que trabajan con maquinaria pesada moderna saben que levantar una carga de incluso 100 toneladas es una operación especial, sumamente compleja, que requiere hidráulica, cables de acero y cálculos computarizados de cargas. Y aquí se nos muestran imágenes del álbum de Montferrand, donde figuritas dibujadas tiran alegremente de las cuerdas. Esto no es documentación técnica, es un cómic para niños ingenuos. Si calculamos el coeficiente de fricción, la resistencia a la tracción del cáñamo y la fuerza necesaria, resultará que para levantar tal monolito se necesitaría una cantidad de personas que es físicamente imposible de colocar en la plaza del palacio. Simplemente se aplastarían unos a otros. Pero lo más interesante no es ni siquiera el levantamiento. Lo más interesante es el procesamiento. Acérquense a cualquiera de estas columnas de cerca. Miren la calidad del pulido. Es un brillo perfecto. El granito es uno de los materiales más duros de la tierra. Para lograr tal superficie a mano, se necesitarían décadas de trabajo de miles de canteros que frotarían la piedra con arena y agua. Pero no vemos simplemente una piedra lisa. Vemos una forma geométrica perfecta. Es un cilindro o un cono con un radio impecable. Cualquier tornero les dirá que para crear tal cuerpo de revolución solo hay una manera: girando la pieza de trabajo. ¿Me escuchan? Girando una pieza de trabajo que pesa 600 toneladas. Esto significa que los constructores, quienes quiera que fueran, poseían tornos de dimensiones ciclópicas. No cincel y martillo, sino máquinas industriales que funcionan con herramientas de corte de carburo y enormes velocidades de rotación. Las huellas de este mecanizado son visibles a simple vista si se sabe dónde mirar. Pero los historiadores nos insisten obstinadamente en el trabajo manual de los campesinos siervos. Esta mentira se vuelve aún más evidente si observamos la geografía.
Columnas exactamente iguales se encuentran en Baalbek, en Egipto, en Roma. La columna de Pompeyo en Alejandría es otro monolito de granito rojo que pesa casi 300 toneladas. Y de nuevo la misma historia. Ni un solo documento, ni un solo plano de mecanismos reales, solo mitos y leyendas sobre cómo lo hicieron personas primitivas en sandalias. La cronología oficial distancia estas construcciones por miles de años. Se nos dice que los romanos construyeron una cosa, los egipcios otra, y en el Imperio ruso simplemente imitaron la antigüedad. Pero la huella técnica es la misma en todas partes. Es un estándar único, una GOST única, si lo prefieren. Proporciones idénticas, material idéntico, huellas idénticas de mecanizado. Esto nos dice que estos objetos fueron creados por una misma civilización que poseía una infraestructura global y tecnologías que superaban nuestras capacidades modernas. ¿Por qué están solas? ¿Por qué no se les ha adosado nada? ¿Por qué en las cimas de estas columnas a menudo hay estatuas completamente desproporcionadas y pequeñas de ángeles o santos que parecen elementos extraños? La respuesta es obvia. Las estatuas fueron colocadas más tarde, mucho más tarde. Aquellos que llegaron a las ruinas del viejo mundo encontraron estos pilares gigantes y, sin comprender su verdadero propósito, decidieron utilizarlos como pedestales para sus nuevos ídolos. Esto es un culto de cargo en su forma más pura. Nosotros, como salvajes, encontramos los restos de una civilización de alta tecnología y los adaptamos a nuestras necesidades primitivas, declarándolos monumentos de victorias. Pero si quitamos esas estatuas, ¿qué veremos? Veremos varillas perfectamente lisas y pulidas que se elevan hacia el cielo. Algunos investigadores señalan que muchas columnas son huecas por dentro o tienen varillas metálicas que atraviesan toda la estructura. Por ejemplo, la columna de Trajano en Roma. En su interior hay una escalera de caracol tallada en la piedra. Solo piensen en la complejidad de tal trabajo. Tallar una espiral perfecta dentro de bloques de mármol, uniéndolos con una precisión de fracciones de milímetro. Este es un nivel de precisión accesible hoy solo para máquinas de control numérico. ¿Para qué tantas complicaciones para un monumento? ¿Para qué hacerlo funcional por dentro si por fuera es solo decoración? Estamos al borde de un terrible descubrimiento. Estas columnas nunca fueron monumentos. Fueron parte de una gigantesca red técnica que abarcaba todo el planeta. Quizás eran soportes para algo que fue destruido, o quizás eran dispositivos en sí mismos, generadores, transmisores, condensadores atmosféricos. Estamos acostumbrados a pensar que la electricidad fue descubierta en el siglo XIX. Pero ¿qué pasa si simplemente redescubrimos lo que estuvo disponible para la humanidad hace miles de años? ¿Qué pasa si estos gigantes de granito son los restos de un sistema energético unificado del pasado, al que tontamente llamamos templos y monumentos? Miren la composición del granito. Es cuarzo cristalino, que posee un efecto piezoeléctrico. Al comprimirse, genera una carga eléctrica. 600 toneladas de granito crean una colosal presión interna. No es solo una piedra, es una enorme batería, erigida en puntos geodésicos estrictamente definidos de la Tierra. La ciencia oficial teme estas preguntas como al fuego, porque si se admite que la columna de Alejandro es imposible de hacer a mano, habrá que reescribir toda la historia del siglo XIX. Habrá que admitir que no existió una Rusia atrasada y primitiva, sino un territorio con altísimas tecnologías que luego desaparecieron repentinamente. ¿A dónde fueron esas máquinas? ¿A dónde fueron los maestros? ¿Por qué hubo una ruptura en la cadena tecnológica? La respuesta a esta pregunta se esconde en los vacíos demográficos y las extrañas inconsistencias en los censos de población, de los que hablaremos un poco más adelante. Pero por ahora, fijen este hecho en su mente. Las columnas solitarias son marcadores de una mentira.
Son pruebas materiales de la existencia de otra historia que nos ha sido cuidadosamente borrada. Y cuanto más profundo cabemos, más aterradora se volverá la imagen. Apenas hemos comenzado a desmantelar este fundamento de mentiras, y créanme, debajo de él se esconden las ruinas de nuestro verdadero pasado. Profundicemos en los detalles técnicos que hacen que a cualquier ingeniero con formación especializada se le pongan los pelos de punta. Si descartamos los cuentos de los guías turísticos y abrimos los libros de texto sobre resistencia de materiales y logística, la versión oficial de la construcción de las columnas de la Catedral de San Isaac o de la misma columna de Alejandro se desmoronará. Se nos dice que el granito se extraía de las canteras de Puterlax, se cortaba a mano, se cargaba en barcazas de madera y se transportaba a San Petersburgo. Suena como un plan, pero calculemos. El peso de una columna de la Catedral de San Isaac es de 114 toneladas. En total, hay 112 de ellas. ¿Comprenden la magnitud de la operación logística? A principios del siglo XIX no existían ni ferrocarriles capaces de soportar tal carga, ni carreteras asfaltadas. Las carreteras de aquella época eran caminos de tierra apisonada que se convertían en barro intransitable después de la primera lluvia. Intenten transportar una carga de 100 toneladas en un carro por barro mojado. Las ruedas se hundirían instantáneamente en la tierra hasta los ejes. La física no se puede engañar. La presión sobre el suelo de una carga así es colosal. Para mover tales pesos se necesita una ruta especialmente preparada con una base de hormigón que en aquella época, según la historia oficial, simplemente no existía. Y ahora miren la estructura misma de la piedra. La ciencia oficial afirma que todas estas columnas están talladas de una masa natural. Pero los investigadores alternativos que realizan macrofotografías de la superficie encuentran extrañas anomalías. Inclusiones que parecen burbujas de aire solidificadas en la masa. Una estructura en capas que se asemeja al vertido de hormigón por partes. Cada vez más hechos indican que no estamos ante granito natural, sino ante un hormigón geopolimérico de alta calidad. Una tecnología de piedra artificial que era conocida por los antiguos y que nosotros apenas ahora estamos volviendo a dominar. Esto lo explica todo. La forma ideal, la ausencia de marcas de cincel y la posibilidad de crear monolitos gigantes. No fueron arrastrados de muy lejos. Los fundieron directamente en el lugar, en encofrados, como hoy vertemos rascacielos monolíticos. Pero reconocer esto significa admitir que la química y la ciencia de los materiales en el pasado estaban al mismo nivel o incluso por encima de las actuales. ¿Quién dio estas fórmulas a los arquitectos del siglo XIX? O lo que es más probable, estas columnas ya estaban allí durante siglos y Monferrand y su equipo solo se dedicaron a su restauración y limpieza. Presten atención a los grabados de la época, por ejemplo, las obras de Piranesi. Los historiadores lo llaman un soñador, un artista visionario que dibujaba ruinas inventadas. Pero ¿por qué sus fantasías son tan fotográficamente precisas? En sus grabados vemos estructuras gigantes, cubiertas de árboles, sepultadas bajo tierra, entre las cuales deambulan pequeñas personas en harapos. Estas personas claramente no son constructores, son habitantes de las ruinas. Encienden hogueras al pie de columnas ciclópeas, usando los escombros de la majestuosa arquitectura como muebles. Esta es una imagen de post-apocalipsis, una imagen de un mundo que ha sobrevivido a una catástrofe global. Y estas columnas solitarias, dispersas por todo el mundo, son el armazón de ese mundo perdido. El esqueleto de un edificio gigantesco de escala planetaria, cuyas paredes fueron barridas por el cataclismo. Trasladémonos a Baalbek, en el territorio del actual Líbano. Allí, en la base del templo de Júpiter, se encuentran los famosos trilitones, bloques de piedra que pesan 800 o incluso 1000 toneladas cada uno. La historia oficial los atribuye a los romanos. ¡A los romanos! A esos mismos tipos cuya cúspide de la técnica de elevación era una grúa de madera de polipasto, capaz de levantar un máximo de 5 o 6 toneladas. Sienten esta monstruosa brecha entre la realidad y lo que está escrito en los libros de texto. Para levantar 1000 toneladas, hoy
se necesitan grúas Liebherr gemelas sobre orugas, cada una del tamaño de una casa. Y se nos dice que los romanos lo hicieron con cuerdas y poleas. Esto ni siquiera es gracioso. Es un insulto a nuestra inteligencia. Además, la cantera está por debajo del nivel del templo. Es decir, estas piedras no solo había que arrastrarlas, sino que había que arrastrarlas cuesta arriba. ¿Qué coeficiente de fricción? ¿Qué fuerza de tracción? Si intentan calcular la cantidad de personas necesarias para mover una piedra así, obtendrán una multitud que se extendería por kilómetros. Es imposible comandar a una multitud así. Imposible sincronizar los esfuerzos. Y aquí llegamos a la pregunta principal. ¿Por qué tanta gigantomanía? ¿Por qué no se podía construir con ladrillos o bloques pequeños como hace la gente normal? ¿Por qué crearse dificultades de ingeniería insoportables? La respuesta es simple y aterradora. Para quienes las construyeron, no fue difícil. Era el estándar. Para ellos, trabajar con un peso de 1000 toneladas era tan rutinario como para nosotros colocar bloques de espuma. Esto significa que la gravedad no era un problema para ellos. O poseían máquinas de una potencia increíble, o tecnologías de control de peso, antigravedad, levitación sónica, llámenlo como quieran. Pero no fuimos nosotros. Y no fueron los romanos con sus sandalias. Y ahora miren cómo se utilizan estos objetos. A estas columnas gigantes en Baalbek, en Egipto, en Roma, a menudo se les han adosado muros primitivos de piedra tosca, sin labrar o de barro. Este es el verdadero trabajo de esas civilizaciones que conocemos por los libros de texto. Llegaron a lo ya hecho, habitaron las ruinas, construyeron sus chozas entre los grandes pilares del pasado. Por eso las columnas están solas. Todo lo que fue construido a su alrededor por aquella gran civilización fue destruido. Solo quedaron los elementos más resistentes, los más fundamentales, los soportes. Vivimos en un mundo de reutilización. Somos una civilización de carroñeros que se ha apropiado de los logros de los dioses y los ha llamado su historia. ¿Por qué los científicos guardan silencio? ¿Por qué cualquiera que balbucee sobre el hormigón geopolimérico o la imposibilidad del labrado manual del granito es inmediatamente tildado de pseudocientífico? Porque lo que está en juego no es solo la datación de la construcción de tal o cual templo. Lo que está en juego es la legitimidad del poder moderno y de todo el sistema de conocimientos. Si se admite que antes de nosotros existió una civilización más desarrollada que pereció de la noche a la mañana, surge la pregunta: ¿qué la mató? ¿Y puede repetirse? Y lo más importante, ¿quién gobierna el mundo ahora, ocultándonos la verdad sobre nuestro origen? Quizás no somos la cúspide de la evolución, como nos inculcó Darwin, sino descendientes degenerados de los supervivientes. O lo que es peor, una nueva población asentada artificialmente en un territorio limpiado. Miren los mapas del siglo XVIII. Hay ciudades que ya no existen. Hay ríos que fluyen en otra dirección. La geografía del pasado difiere de la moderna. Esto sugiere que el relieve del planeta cambió muy recientemente, y las columnas solitarias son puntos de referencia geodésicos, faros que resistieron en este caos de la remodelación del mundo. Ahora pasemos a la prueba más terrible, que no se encuentra en el campo de la geología o la resistencia de materiales, sino en la estadística y la demografía. Son esas cifras que los historiadores odian más que nada. Nos pintan cuadros de grandes imperios del siglo XIX, de una efervescente construcción y florecimiento de las artes. Pero si abrimos los informes demográficos reales de aquella época, veremos un vacío, una imposibilidad matemática. Tomemos el mismo San Petersburgo o París de mediados del siglo XIX. Se nos dice que estas ciudades fueron construidas por cientos de miles de trabajadores, pero la población en esos años simplemente no corresponde a la escala de construcción declarada.
Para construir un objeto del nivel de la Catedral de San Isaac o el Capitolio en Washington con las tecnologías de entonces, se necesitaría la economía de una superpotencia y un ejército de maestros cualificados a quienes habría que alimentar, vestir y educar durante décadas. Y se nos muestra un mundo donde el 90% de la población son campesinos analfabetos que sobreviven como una economía de subsistencia. ¿De dónde salieron los recursos? Es una paradoja económica. Imaginen que un país moderno del tercer mundo, donde no hay carreteras ni electricidad, de repente comienza a construir un cosmódromo del nivel de Cabo Cañaveral utilizando solo azadas y carretillas. Es un absurdo. Pero es precisamente en este absurdo en lo que nos obligan a creer. Y aquí llegamos a un fenómeno que los investigadores alternativos llaman el efecto de las ciudades vacías. Miren los primeros daguerrotipos y fotografías de las décadas de 1850 y 1860. París, Moscú, San Petersburgo, Roma, enormes avenidas, edificios majestuosos y ni un alma. Ciudades fantasma. Raras figuras solitarias que parecen perdidas en el fondo de decorados ciclópeos. Los historiadores se justifican. Es una exposición larga. La gente simplemente se difuminó y desapareció. ¿Pero el agua en los ríos de estas fotos es clara? Las sombras de los árboles son claras, y las multitudes de personas que deberían pulular en las capitales de los imperios se disolvieron sin dejar rastro. No, amigos, no es la exposición, es la fijación del momento del asentamiento. Vemos el mundo justo después de un reinicio. Aquellos que sobrevivieron o aquellos que fueron traídos aquí entran en ciudades vacías, dejadas por los gigantes. Y aquí las columnas solitarias adquieren su verdadero significado. No son monumentos. Son fragmentos de infraestructuras supervivientes que resultaron ser demasiado resistentes para ser barridos por la catástrofe que llamamos el diluvio de barro o mud flood. Miren las bases de estas columnas. Muy a menudo, las excavaciones arqueológicas muestran que lo que consideramos el nivel del suelo es en realidad un depósito de varios metros de espesor. Las columnas se hunden profundamente. No tienen una base en el sentido habitual, simplemente están cubiertas de tierra, arcilla y arena. El foro romano fue desenterrado de debajo de una capa de tierra de varios metros. El Museo Politécnico de Moscú, edificios en Kazán y Omsk, en todas partes vemos pisos enterrados. Ventanas y puertas que se hunden bajo tierra. Intentan convencernos de que así se construía, que es una capa cultural. ¿En serio? Una capa cultural es cuando tiras basura al suelo y no la recoges durante 1000 años. Pero aquí estamos hablando de pisos enteros, los primeros, cubiertos de arcilla. Son las huellas de un flujo de lodo a escala planetaria. Una ola que recorrió los continentes, arrastrando toneladas de tierra, destruyó las construcciones frágiles, pero no pudo derribar estos pilares de granito. Las columnas solitarias son árboles en un bosque de piedra que sobrevivió a un tsunami. Todo lo demás fue arrastrado. Y los nuevos dueños de la vida, que llegaron a las ruinas, simplemente despejaron las áreas alrededor, las llamaron plazas e inventaron hermosas leyendas sobre la construcción. Y miren la ergonomía. Este es, quizás, el punto más incómodo para la versión oficial. La altura de los escalones en los templos antiguos. El tamaño de los umbrales de las puertas. Las manijas de las puertas de las catedrales antiguas a las que una persona normal no puede alcanzar. Estos edificios, de los cuales nuestras columnas solitarias fueron una vez parte, no fueron construidos para nosotros. Fueron construidos para seres de 3 o 4 metros de altura. Nosotros, en estos escenarios, parecemos niños que se han puesto los zapatos de papá. Somos liliputienses en un país de gigantes. Todos esos arcos gigantes, techos altísimos, ventanas enormes, no son patetismo arquitectónico. Son una necesidad funcional para quienes vivían allí. Pero, ¿a dónde fueron? ¿Por qué solo quedamos nosotros?
Aquí entramos en el territorio de la conjetura más sombría. Quizás la historia de la humanidad es una historia de selección artificial. Recuerden la enorme cantidad de orfanatos y casas de acogida en el siglo XIX. Los niños aparecían por miles, sin padres, sin pasado. Se les enseñaba desde cero, se les daban nuevos apellidos, se les enseñaba una nueva historia inventada. Nosotros, como población, podríamos haber sido restaurados de una probeta o incubadora después de que la civilización anterior fuera destruida. Somos el segundo turno en este planeta, y se nos dio una versión simplificada de la realidad para que no hiciéramos preguntas innecesarias. Las columnas solitarias se erigen como mudos testigos de este crimen. Nada se les adosa, porque todos los techos, cubiertas y paredes fueron destruidos. Solo vemos el esqueleto. Imaginen un rascacielos moderno al que se le ha arrancado todo el revestimiento, los cristales y las particiones, dejando solo los pilares de hormigón. Dentro de 1000 años, los salvajes encontrarán estos pilares y los adorarán como símbolos fálicos de los dioses. Eso es precisamente lo que hacemos hoy. Andamos alrededor de estructuras técnicas. Las llamamos el pilar de Alejandría o la columna de Trajano, y ni siquiera sospechamos que estamos en medio de una gigantesca central eléctrica o fábrica destruida. Esta idea asusta. Nos hace sentir como una mota de polvo, engañada y abandonada. Pero también nos da la clave para entender. Si admitimos el hecho de la catástrofe, el hecho de la sustitución de la población y las tecnologías, entonces todas las inconsistencias de la historia desaparecen instantáneamente. Se vuelve claro por qué no podemos repetir la mampostería poligonal, por qué hemos olvidado cómo hacer ese tipo de ladrillo, por qué no podemos moldear un jarrón de granito así. No es que lo hayamos olvidado, es que nunca lo supimos hacer. Ellos lo sabían, los que estuvieron antes que nosotros, y cuyo legado ahora explotamos tan torpemente. Pero lo más interesante es que las tecnologías del pasado no desaparecieron sin dejar rastro. Están cifradas en la propia arquitectura. Si toman un mapa del mundo y marcan en él los puntos donde se encuentran estas grandiosas columnas solitarias, y luego las unen con líneas, un escalofrío les recorrerá la espalda. No es una ubicación caótica de monumentos, es una red geométrica perfectamente calibrada. Las líneas atraviesan continentes y océanos, formando triángulos y polígonos regulares. Los ingenieros de comunicaciones, al mirar este esquema, reconocerán instantáneamente la topología de una red celular o un sistema de distribución de señales. Estas agujas de piedra están clavadas en el cuerpo del planeta en puntos nodales estrictamente definidos. Es la acupuntura de la Tierra. Es el sistema nervioso de un organismo gigantesco que una vez pulsó con energía y ahora está muerto. Hemos llegado a la parte más peligrosa de nuestra investigación, a la respuesta a la pregunta, ¿qué hacían exactamente estas columnas? Recuerden a Nikola Tesla, el genio que afirmaba que la energía podía transmitirse sin cables a cualquier distancia. Construyó sus torres Wardenclyffe, que se parecían sospechosamente a nuestros monolitos de granito en su principio de funcionamiento. Tesla no inventó nada nuevo, simplemente intentó reanimar una tecnología olvidada del pasado, la tecnología de extracción de electricidad atmosférica. El granito, saturado de cuarzo, bajo la presión de su propio peso colosal, se convierte en un generador piezoeléctrico. Los remates metálicos, que hoy tomamos por cruces o estatuas de ángeles, eran originalmente receptores o emisores. Eran resonadores. Todo el planeta estaba cubierto por una cúpula de energía gratuita, limpia e infinita. Imaginen un mundo donde no es necesario quemar petróleo y carbón, donde la luz y el calor están disponibles en cualquier punto del globo, así, por derecho de nacimiento, donde los aparatos voladores, las mismas bimanas de los textos antiguos, flotaban en el cielo
impulsados por el campo electromagnético generado por estas columnas. Fue la Edad de Oro. Fue el paraíso que nos arrebataron. ¿Por qué? Porque no se puede gobernar a la gente libre. Si tienes calor, luz y la capacidad de moverte, eres independiente. No eres esclavo del sistema. Para convertirnos en un rebaño obediente, primero era necesario apagar el interruptor, destruir las torres, quitar los resonadores, y luego, cuando la memoria de generaciones se borró, darnos contadores de electricidad y engancharnos a la aguja del petróleo. Pagamos dinero por lo que nuestros ancestros tomaban del aire. Esta es la mayor estafa en la historia de la creación. Pero la desconexión de este sistema no pasó sin dejar rastro. Hay una teoría que hiela la sangre. ¿Y si la catástrofe global, ese mismo diluvio de barro y las ciudades sepultadas, es el resultado de la sobrecarga de este sistema energético? Quizás hubo un conflicto, una guerra de dioses. Alguien decidió usar esta red como arma, un arma de increíble poder destructivo. Recuerden los extraños grandes incendios del siglo XIX. Chicago, Boston, Moscú. Las ciudades ardieron hasta los cimientos y el fuego derritió ladrillos y piedras, convirtiéndolos en vidrio. Un incendio común no produce tal temperatura. Son las huellas de un impacto de plasma, golpes de energía dirigidos. Las columnas resistieron porque eran parte de la cadena, estaban conectadas a tierra, y todo lo que estaba cerca se convirtió en polvo y cenizas. Ese polvo luego cayó con la lluvia, cubriendo el planeta con una capa de barro de varios metros. Y nosotros, los supervivientes o los recién creados, nos arrastramos por ese barro, desenterramos los primeros pisos de los palacios y nos preguntamos cómo nuestros antepasados construyeron sótanos tan hermosos con ventanas. Vivimos en el cementerio de una gran civilización, utilizando sus lápidas como atracciones turísticas. Miramos la columna de Alejandro y no vemos que es una bobina de inductancia sin energía. Somos un culto de cargo, rezando a un avión roto que nunca volverá a volar. Darse cuenta de este hecho provoca ira. No solo nos engañaron, nos degradaron al nivel de ganado. Miren la arquitectura de los colmenares humanos modernos, las cajas de hormigón en las que vivimos, y compárenlas con los palacios antiguos con techos de 5 metros. ¿Sienten la diferencia en la actitud hacia el ser humano? Entonces el ser humano era un creador, igual a los dioses. Ahora el ser humano es una unidad económica, una batería, un recurso. Aquellos que tomaron el poder después de la catástrofe reescribieron la historia. Inventaron la cronología de Scaliger, alargaron los siglos, dividieron el mundo unido en estados en conflicto para que nunca pudiéramos unirnos y recuperar lo perdido. Divide y vencerás. Este principio funciona impecablemente desde hace cientos de años. Y las columnas solitarias se erigen como un reproche mudo. Son lo único que los usurpadores no pudieron destruir ni esconder. Son demasiado grandes, demasiado visibles. Por eso decidieron esconderlas en el lugar más visible, llamarlas monumentos, inventar leyendas sobre Montferrand y los emperadores romanos, ocultar la tecnología tras la fachada del arte. Es una jugada genial. Si quieres esconder algo, ponlo a la vista. Pasamos de largo, nos hacemos selfies y ni siquiera sospechamos que estamos tocando con la mano el cuerpo de un reactor o una antena de comunicación intercontinental. Y aquí surge otra idea aterradora. ¿Y si no están completamente apagadas? ¿Y si simplemente están en modo de reposo? ¿Y si estas varillas de granito continúan emitiendo ciertas frecuencias que afectan nuestra conciencia? ¿Suprimen la voluntad? ¿Disminuyen las capacidades cognitivas? ¿Nos obligan a ser consumidores pasivos? Las vibraciones del granito, la geometría de las formas, todo esto es un efecto psicotrónico.
Vivimos dentro de una máquina gigantesca que, quizás, nos mantiene en este estado semisomnoliento, impidiéndonos despertar y darnos cuenta de la realidad. Somos prisioneros sin barrotes. Y estas hermosas columnas son los barrotes de nuestra jaula mental. Pero cualquier conocimiento es el primer paso hacia la liberación. Tan pronto como empiezas a ver un dispositivo técnico en la columna, el hechizo se rompe. La matriz falla. Dejas de ser un elemento obediente del sistema y te conviertes en un investigador. Empiezas a hacer preguntas. Y las preguntas son el arma más peligrosa contra la mentira.